Reaparece la contadora del partido oficial FCN Nación y se presentó al Ministerio Público para compartir información de esa agrupación política. ¿Cómo cambia el escenario para el oficialismo con esta noticia? Ese es el tema de la noche. Participe con el hashtag #SFContadora-FCN. Además hablaremos de la piñata que se realizó este día en el Congreso de la República. Efectivamente, ella se presentó de manera voluntaria a la Fiscalía de Delitos Electorales del Ministerio Público y proporcionó información en relación a los estados financieros de esta organización política. La Fiscalía contra Delitos Electorales en este momento procederá a trabajar en corroborar esos datos para que en conjunto con su declaración se pueda realizar un análisis de los mismos. Bienvenidos a Sin Filtro, noche de martes, SF Contadora FCN, ese es el tema. Reapareció la contadora del partido oficialista, llegó al Ministerio Público a proporcionar información sobre este reporte financiero de la segunda ronda electoral del 2015. ¿Cómo cambia el panorama para el partido FCN Nación con esta noticia? También hablaremos de lo que ocurrió en el Congreso de la República. Hoy los diputados estuvieron muy diligentes, repartieron comisiones, salas de trabajo. Ese es un tema que les gusta mucho a los parlamentarios, ¿eh? Por eso envíe sus comentarios con la etiqueta SF Contadora FCN. Damos la bienvenida a nuestros analistas. Hoy nos acompaña Juan Carlos Sandoval y de vuelta Estuardo Zapeta en esta mesa roja de Sin Filtro. Buenas noches. ¿Todo bien ahora, Estuardo? Aquí estamos. Ahí estamos. Reapareció la contadora y aquí estoy yo. Reapareció la contadora y reaparece Estuardo. Algo hay ahí sí, fiscalizar a los partidos políticos. Eso es lo que debemos hacer. Y bueno, ya. Estuardo, Juan Carlos, la noticia de la contadora abre una discusión sobre los alcances que puede tener la información que proporcione esta persona que estaba desaparecida, o al menos eso era lo que decía don Edgar Ovalle, secretario general de FCN Nación. ¿Qué puede decir la señora contadora de FCN Nación, Juan Carlos? Carlos, buenas noches. Estuardo, buenas noches. Yo he de decirle una cosa, hoy me puse a hacer la tarea temprano por la tarde a revisar qué era lo que presentaba el Tribunal Supremo Electoral en los reportes de FCN Nación de julio del año 2015 hacia atrás. Y en realidad, cuando usted nota lo que dicen los informes, pues es irrisorio. No puede usted pagar con algunos aportes, pero ni la pizza del día. Así de sencillo. Aportes de 100 quetzales, aportes de 50 quetzales. El tema corre mucho más allá de eso, de lo que le puede aportar la contadora. El tema tiene que ser profundo en cuanto al financiamiento de los partidos políticos. Es cierto que se ha dado un salto importante luego de las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, pero hay que entender que el presidente Jimmy Morales llega con las reglas del juego vigentes en su momento. Y el informe que se presentaba ante el Tribunal Supremo Electoral, realmente cuando usted lo analiza, valía poco. No tenía ningún sentido. El mayor aporte era un aporte de 25,000 quetzales que se le atribuye al hoy diputado y jefe de la bancada del partido oficial, Javier Hernández. Había otro aporte de 75,000 quetzales de uso de vallas, pero realmente cuando usted entiende que no se podía, por ejemplo, cuantificar la campaña de tierra, cuánto costaba viajar y hacer un meeting, cuánto costaba la utilización del famoso helicóptero, si es que se lo cobraron. Llamaba mucho la atención que no se haya presentado este reporte al Tribunal Supremo Electoral. Esto no es un derecho, es una obligación de los partidos políticos. Es que la primera excusa que pusieron también es bastante risible. La primera excusa es: presenten los informes financieros de la campaña 2015, de la campaña de FCN Nación. Y la respuesta fue la más ingenua de todas. Bueno, ingenua en el sentido de decir, cara de qué nos están viendo, ¿verdad? La respuesta fue: fíjese que no aparece la contadora. Bueno, ya apareció. Y aquí nos presenta un caso, como estaba diciendo en el avance, acerca del secretario general. La ley es muy clara en decir que el responsable financiero, el responsable de tener toda esta información y el responsable también de las finanzas frente al Tribunal Supremo Electoral como institución es el secretario general del partido. ¿Quién era el secretario general del partido? Porque ese es el verdadero punto al que tenemos que llegar. ¿Quién era el secretario general del partido? Es el ahora presidente Jimmy Morales.
Y por eso no es solamente informes de si hicieron piñatas, si el helicóptero era o no era del CIPI, si llevaron niñas en bikini al puerto. Ah, no, estos son los de la UNE, perdón, el diputado bikini, ¿verdad? Pues llevó a sus niñas. También tienen que pero también, reportar si la niña en bikini dio o no dio factura. Porque como a la Berna le piden factura, pues la niña en bikini también tuvo que dar factura, ¿o no? Claro, todos los gastos de pues campaña. todos los gastos, todo el mundo tiene que dar factura en la terminal, yo quiero ver a los de la SAT cobrando en la terminal, pero el punto es las facturas, los gastos, esos 75,000 en la campaña se divide en tierra, aire, entonces, ¿cómo se va? ¿Quién los puso? Hay narcos dando financiamiento a los partidos políticos, hay ¿Son reales los extorsionistas, informes financieros? Eso es lo que decía Juan Carlos. son reales. Y ese es el punto. Y creo que la ley electoral y de partidos políticos en su reforma hace un manejo interesante. Yo entiendo que falta mucho y que todavía no podemos ver los resultados, pero sí hace un apartado interesante, y es que el Tribunal Supremo Electoral pueda venir y cuantificar, si no se entrega, por ejemplo, un informe real por parte de los partidos políticos, cuantificar cuánto cuesta esa campaña de tierra. Es que la campaña de aire realmente tiene mucho más, es mucho más cuantificable, porque usted agarra los tarifarios que se le entregan al Tribunal Supremo Electoral y usted le dice, mire, han pasado 10, 15, 50, 300 spots, y ahí usted ya tiene un número mucho más claro, y ahora con la reforma pues será mucho más fácil. Pero la campaña de tierra tiene un costo altísimo. Yo no sé si con la reforma va a ser más fácil. Yo dudo que las reformas, de hecho los mismos diputados reconocen que las reformas, en la primera ola de reformas, no llegan pero ni en broma lo que teníamos esperado los ciudadanos. No, me refiero al aire, Estuardo, porque será comprado por el mismo tribunal. Pero básicamente eso nos obliga a los medios a regalarle el tiempo a los partidos políticos. Y cuidado, porque al final es el tributario, el que paga sus impuestos, el que va a financiar. Y aquí es donde empieza el debate real. ¿Debe usted financiar a los partidos políticos? ¿Cómo deben financiarse los partidos políticos? Para mí el problema central de partidos políticos es que es un monopolio y no tienen competencias. Los monopolios se quiebran teniendo competencias. Y con el licenciado Espina hemos tenido aquí el debate precisamente, y estamos de acuerdo en el punto que hay que abrir los partidos políticos y poner competencia de grupos que quieran participar y que no necesariamente tengan que ser partidos políticos, de personas, de comités cívicos. ¿Por qué matan a los comités cívicos el día de la elección? Ahora, Estuardo, como se reformó la ley electoral, ¿es más fácil fiscalizar el financiamiento de los partidos, aunque no sea perfecto, a como estábamos antes? Porque si leemos el informe financiero de estos partidos políticos, como bien lo decía Juan Carlos, es ridículo, es irrisorio que digan que con eso se financió una campaña. Bueno, ¿cómo se puede fortalecer el mecanismo para saber realmente quiénes están financiando los partidos políticos? Vamos a ver, solo les voy a hacer una pregunta. Según la ley, ¿cómo van a financiar la campaña en Twitter? ¿Cómo van a financiar la campaña en Facebook? Eso está clarísimo. ¿Cómo se va a financiar eso? ¿Cómo? Lo que dice Estuardo es totalmente cierto. ¿Cómo vamos a fiscalizar eso? Y las próximas elecciones son las elecciones de las redes. La campaña 2019 ya no va a ser tanto de aire ni de medios masivos. Va a ser esto. Ahora, ese es un área que es un reto, ver cómo se va a poder controlar. Yo no sé si los del Tribunal Supremo Electoral pueden usar Twitter. Pero si aún no podemos tener claro cómo se rentó, no sé si o fue una donación lo del helicóptero, porque no sabemos si hay o no hay factura. Que no es barato, ¿eh? Que no es barato. Que no es barato. Si ese tipo de financiamiento electoral no se ha regulado, no se puede controlar, menos aún ese tipo de Pero propaganda. Tampoco te garantiza que vas a poder controlar los sándwiches, los chuchitos, los tamales, el fresco. Pero eso, ahí sí hace un apartado la reforma, que es a la que yo me refiero, que me parece interesante, y es que el tribunal sí tiene ahora al menos la potestad, no sé si tendrá la capacidad, porque para eso se requieren recursos, como bien plantea Estuardo, de decir, mire señores, durante tal meeting lo que se entregó fue X, Y y Z, y eso tiene un valor de tanto, y eso ya lo puede hacer el tribunal, al menos está facultado para hacerlo, y me parece interesante. Hoy realmente la campaña de tierra era... Miren, me regalaron 3,000 sándwiches. ¿Quién le regaló 3,000 sándwiches? ¿Y cuánto cuesta cada uno? ¿Y cuánto cuesta el fresco? Como plantea Estuardo, que me parece un planteamiento correcto. En el caso de los medios, yo también veo esa falencia, que ya no va a ser necesariamente una campaña
basada en los medios de comunicación de masa, como lo entendemos, radio, prensa y televisión, sino que habrán medios igualmente masivos, pero considerados bajo la doctrina comunicacional como alternos. Me refiero a Facebook, a Twitter, a Instagram, a hacer blogs. Y a lo que venga para 2019. Claro, blogs publicitados y demás, que además tienen un costo, y tienen un costo de producción que tiene que ser cuantificado por parte del tribunal. Porque si usted hace videos diarios, no me va a decir que lo va a pagar. El Tribunal Supremo Electoral pidiéndole a Google, pidiéndole a Zuckerberg que por favor le mande el gasto del partido tal, los van a mandar por un tubo, pues. Ese es el punto. Para mí es más allá y por eso se hace más difícil. Porque en las leyes que pasaron, las reformas a la ley electoral y de partidos políticos, se está pensando en campaña tradicional. Y aún ni esta campaña que pasó, la 2015, no fue una campaña tradicional. Solo cuantifiquemos la cantidad, por ejemplo, de uso que hizo redes el mismo Jimmy Morales. Y aquí me están diciendo ahorita que legalmente es el secretario general, no la contadora, la responsable de estos datos. O sea que aquí se le está dando un tratamiento especial ¿cómo se llama? Al presidente Jimmy Morales, porque él era el secretario general. Ese es el problema que yo creo que tenemos que insistir. No es la contadora va a presentar datos, sándwiches y vallas y helicóptero y todo eso, si es que hay algún... Pero, por ejemplo, el arrendamiento de la sede, que es cuantificable y que está planteado al menos en los papeles de FCN Nación, que quien lo daba era Edgar Justino Valle, como un donante, además afiliado a FCN Nación, lo cuantifican en 100 quetzales. Bueno, entonces ahí es donde uno dice esos gastos no pueden ser reales. No pueden ser reales, o sea, no pueden ser reales de que usted me diga de que el arrendamiento de la sede le costó 100 quetzales. Entonces uno puede entender por qué la contadora no aparecía. Multiplica cuántas reuniones hubo en fulanos y menganos. Okay, pero... Y la comida que se dio, cuánta gente llegó. Y nada de eso, el dueño entonces está en el fulanos y informe. menganos aparece en ese mismo listado del cual le estoy hablando. ¿Cuánto de 100 a 200 quetzales era su aporte? Al menos dinerario, lo que dice. Esas no son. Pero vamos a FCN. Si miramos la urna es igual. Ah, no, si eso el vale, pan era igual, el todo era igual. Y todos son iguales. Que no quiere decir que sea. Ahorita el que caso sea bueno. es porque obviamente es a quien le están pidiendo cuentas a FCN. Y porque Nación. no presentaron su informe. Y por la tontera que hicieron de decir, no es todo lo contadora. Pero todos los partidos, si vas, es igual. Por ejemplo, aquellos que reparten gorras, que reparten pelotas, que aquellos que reparten banderas, hay unos que reparten hasta calzoncillos, botas vaqueras, reparten cinchos, en la 19 calle usted puede ver. Sí, en la 19 calle hay un negocio de los partidos políticos. Vas y mirás la producción masiva de material propagandístico, no publicitario, sino propagandístico para los partidos políticos. ¿Quién dona eso? Y obviamente los caciques, ¿verdad? Y ahora también hay en la nueva legislación, en las nuevas normas, hay restricciones que yo estoy en contra. Por ejemplo, poner un límite al gasto de un pequeño partido político a nivel de municipio. Fíjate que haciendo el cálculo, si tenés 5,000 empadronados en un municipio y de estos puedes gastar $10 por participante, en realidad es bien limitado lo que se puede hacer con esa cantidad de dinero en una campaña completa. Claro, es una competencia desleal, si lo ves desde el punto de vista no tiene de cómo sentido. se puede participar contra una maquinaria partidista que tiene todos esos privilegios, más esas donaciones que nunca llegan a los informes de financiamiento. No se puede competir en y mira, y los siguientes que vamos a estar, por ejemplo, ya para el 2019, según la ley, nosotros vamos a estar aquí en Sin Filtro analizando y todo, y de repente interrumpimos este programa para pasar la publicidad de el partido El Jute, ¿va? Entonces pasa la publicidad del partido El Jute, porque así lo va a determinar el Tribunal Supremo Electoral. O sea que el Tribunal Supremo Electoral, eso es inconstitucional, va a tener control sobre los tiempos, las horas y también en qué momento sale, por ejemplo, la campaña del partido El Jute. Pero estamos hablando de aquellos medios que tienen un usufructo de frecuencia del Estado. Sí. ¿Sí? O sea, que tienen cobertura nacional y sí, que pero van a tener la llamada franja de cambios electoral. Cable, en la segunda ola de cambios, porque esa fue la primera ola. Y ya están hablando de la segunda ola de cambios a la ley electoral y de partidos políticos. Ahí viene cable. Bueno, vamos a seguir discutiendo esto. ¿Ustedes creen que
entre las razones de la desaparición de la contadora de FCN Nación tiene que ver el hecho de que hay cuentas que no se pueden aclarar en el reporte financiero de esa agrupación política. ¿Qué fue a decir la contadora al Ministerio Público? Regresamos con eso. En esta conversación, ya lo sabe, la etiqueta SF Contadora FCN. Volvemos.